capítulo 15. En el capítulo 15. Bueno, aquí había habido un problema cuando la iglesia de Jerusalén se empezó a extender hacia los gentiles, como Jesús lo había dicho. Dice que había algunos que le exigían a los gentiles circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Eso era lo que ellos le decían, y entonces Pablo y Bernabé, que eran los predicadores en aquel entonces, subieron a Jerusalén para consultar a los apóstoles, a la iglesia y a los ancianos que allí se encontraba, y allí estuvieron un concilio donde resolvieron el tema. Y entonces dispusieron que no era necesario circuncidarse, sino que ya sabemos que la salvación es por fe, no es por obras. Pero en ese momento recién comenzaba la iglesia, empezaba a expandirse, y bueno, todavía no estaba bien organizada todas las cosas. Y ellos, el único encargo que le hicieron fue que se apartaran, dice en el versículo 20, en el 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa era la primera, diríamos, mandamiento para los gentiles de aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces resolvieron, dice, sino que se les escriba que se aparten, el 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia el elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Bueno, y ahí en ese escrito va la orden o va la recomendación de lo que se había resuelto. Estas cuatro cosas, estas cuatro recomendaciones para la iglesia de los gentiles. No vamos a entrar en ese tema, sino que lo que yo quiero hablar es otra cosa. Entonces enviaron a estos varones. Así que el 27 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Recuerden que Antioquía fue la primera iglesia gentil, la primera iglesia conformada de gentiles. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Los que lo habían enviado eran los de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los ancianos, la iglesia, y ellos salieron de allí para ir a hacer este encargo. Tuvieron unos cuantos días. Ahora el 34 me llamó mucho la atención y en eso me quiero detener. Mas a Silas, uno de los dos que había ido,
le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Sila no era de allí. Sila fue en un encargo con Judas de la iglesia. Y estuvo unos días. Pero pongámonos en el lugar de ese hombre, ¿verdad? Tendría su familia. Solo no. Dice que le pareció bien a él quedarse allí. No es que le dijeron, tenés que quedarte. No es que le dijeron, bueno, te invitamos a que te quede. No, a él le pareció bien quedarse. Y eso me llamó mucho la atención y tocó mi corazón, hermanos. De cómo un hombre puede llegar a amar tanto la obra que deja de mirar sus intereses personales, porque seguramente él los tenía como lo tenemos todos, y decide quedarse con esa iglesia que estaba, diríamos, armándose, o que era nueva, o que todavía no sabían muy bien cómo organizarse las cosas del Evangelio. Ahora nosotros tenemos toda la organización, cómo debemos comportarnos, cómo es la iglesia, está todo, porque tenemos la Biblia, pero ellos recién estaban organizándose. Me llamó la atención el amor de este varón, que él decidió quedarse. Hermano, no era su lugar, no era su ámbito natural donde él dejó todo lo que él tenía en Jerusalén, de donde salió, para ir a un lugar, diríamos, extraño o no conocido, pero cuando llega allí se encuentra con los hermanos, su corazón, acá no lo dice, pero seguramente lleno de amor por la obra, por los hermanos, lo hizo quedarse allí. Y entonces yo pensaba, hermanos, qué lindo es amar la obra. Es lindo amar a los hermanos. Pero amar a los hermanos, irnos para las casas, es bárbaro. Pero ya cuando nosotros damos un pasito más y nos empezamos a ocupar de los hermanos, de la necesidad de los hermanos, y si tenemos que ir a un lugar lejano, no sé, a cualquier otro lugar, mañana tenemos que ir por un encargo, primero que a veces nos cuesta decir sí voy. Primera cosa. Es más, nos cuesta encontrar a alguien que quiera ir. Y si quiere ir, quiere volverse lo más pronto posible. Y entonces, hermano, me confrontó esta palabra, porque, hermanos, hay en muchos lugares, nosotros tenemos la inmensa esperanza de abrir obras en muchos lugares, y no desistimos de esa esperanza, porque si no tenemos esa esperanza, bueno, nos quedaríamos, no sé, como encerrados. Pero necesitamos gente que esté dispuesta a ir, gente que esté dispuesta a quedarse, gente que esté dispuesta a dejarlo todo por la obra, dejarlo todo en el buen sentido, ¿verdad? Dejar sus comodidades, dejar de mirarse a sí mismo, dejar, no sé, hermanos, tantas cosas que podemos decir. Pero yo pienso en este Silas, que lo vemos después, más adelante, preso con Pablo. Y Pablo y Silas, y hay una canción, a medianoche orando, ¿verdad? Estaban presos. Quiere decir que a este hombre que él decidió quedarse, no le fue fácil eso. No se quedó por comodidad, no se quedó porque ahí era una ciudad donde él la iba a pasar bien. No, él se quedó por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. Porque él se dio cuenta que lo necesitaban. Él se dio cuenta que lo necesitaban.
Cuando yo vine a Canelones, nunca había salido de Florida, vine a Canelones, vine, diríamos que equivocado, pero al final no era equivocado. Bueno, hace 14 años ya. Y entonces cuando llegaba el fin de semana, empezaba la reunión, pero yo me iba, porque yo extrañaba. Nunca había salido de al lado de mi familia, no había salido de Florida. Bueno, una vida muy rutinaria. Pero era tan bandido que, bueno, había hecho rutina así ahí en Florida. Y entonces, cuando empezaba la reunión, yo me iba para Florida. Siempre venía alguien de Florida o había alguien para dar. Yo todavía no había iniciado el camino de que me llevó a lo que hoy estoy, ¿no? Y entonces un día me para el pastor y me dice, ¿otra vez te vas? Y sí, me voy. Ya viniste vos, me voy. Dice, no, pero no te podés ir. ¿Cómo te vas a ir? Dice, los hermanos, estás toda la semana acá y te vas cuando está la reunión. Bueno, no me gustó nada lo que me dijo. No me gustó nada, igual me fui porque ya tenía todo preparado. Pero fue la última vez que me fui, hermano. No había entendido yo lo del amor a los hermanos, lo del amor a la obra. No había entendido nada. Y hacía años que estaba en la iglesia. No había entendido. Yo hacía la mía. ¿Vieron? Por si alguno acá está haciendo la suya, hacía la mía. Llegaba la horita y me iba para Florida. Pero la obra no es de hacer la mía. La obra es hacer lo que Jesús quiere. La obra es para amar. La obra es para jugarse por ella. La obra es para dejarlo todo si es necesario. La obra, hermanos, del Señor es renunciar a un montón de cosas. Y en eso sí puedo decir que he renunciado a una cantidad de cosas. Por eso lo predico. Porque tuve que renunciar a una cantidad de cosas que para mí eran valiosas. Muy valiosas. Me costó mucho, lloré mucho. Pero las dejé. Por eso predico, porque me gusta predicar sobre la experiencia y sobre lo que he hecho. Y si no lo he hecho, lo digo. No he llegado. Entonces, hermano, me representó mucho lo que hizo este hombre. Porque a veces, hermanos, es difícil empezar a servir, le cuesta a la gente, o nos cuesta, pero mucho más nos cuesta cuando nos llaman a responsabilidades, y más nos cuesta cuando nos mandan, y más nos cuesta cuando tenemos que quedarnos por ahí. Y necesitamos esa gente. Necesitamos ese tipo de personas. Necesitamos esos hombres y esas mujeres valientes que estén dispuestos a amar la obra de esa manera. En Hechos 11, versículo 19, leemos lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí, de los que salieron dispersos, hubieron unos que hablaron y el Señor los respaldó y empezó a convertirse gente. ¿Verdad? Como puede pasar hoy o mañana, se nos abre una puerta, empezamos a predicar y se arma un grupo y ya hay que atenderlo, y hay que formarlo, y hay que enseñarle la palabra, y hay que estar con ellos. Porque el mayor discipulado, hermanos, yo lo tengo bien comprobado. Jesús hizo el discipulado y Jesús no solo les enseñaba, estaba con ellos.
Si usted no está con las personas, hermano, si usted no los atiende, si usted no los escucha, si usted no está con el dolor de ellos, si usted no está con la alegría, si usted no los ayuda a salir del lodo cenagoso, usted no va a tener un discípulo. Entonces necesitamos, hermanos, hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que pagar un precio. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Usted cree que lo enviaron, lo obligaron a ir? No. Bernabé. Acá hay un hombre que estaba en Jerusalén y se fue a Antioquía porque se enteró que había una cantidad de hermanos nuevos y sabía que los que estaban allí no lo podían instruir en las cosas de Dios adecuadamente. Solo le habían predicado la palabra y gloria a Dios por los predicadores. Pero después viene lo demás, hay que enseñarlos, hay que estar con ellos, hay que atenderlos, hay que darles el alimento. Y para eso necesitamos obreros, que estemos dispuestos. Y entonces allí fue Bernabé. Y Bernabé nos dijo, bueno, voy a estar una semana y después me vuelvo, Bueno, yo voy, porque están los que van pero ponen condiciones. Yo voy, pero... Leemos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscar a Pablo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuánto? Un año. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Un año. ¿Cuánto estamos dispuestos a ir? ¿Verdad? ¿Cuánto? A ir a una obra nueva, a ir allá, a ir acá. Entonces, nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos 16, así no nos salimos de este libro. Porque acá viene algo para los jóvenes, sobre todo para los varones. Acá tenemos unos cuantos jóvenes, varones. El 16 dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y se lo llevó. Y la gira de Pablo no era de 2 o 3 días, era de meses, de años. Fue el predicador de aquel tiempo que, diríamos, llevó el evangelio a todo lugar conocido. Y nosotros lo vemos a Timoteo, cuando Pablo escribe las cartas, dice Pablo y Timoteo. Usted lo puede ver en el encabezamiento. Ahí está Timoteo con Pablo. Y nunca más volvió Timoteo. ¿Y qué edad tenía Timoteo? Entre 14 y 15 años, hermanos. Y salió a hacer la obra. Dijo, no, que yo estoy esperando casarme. No, que tengo el celular y tengo que jugar a los... No. 15 años, hermano. Y lo vemos preso más adelante. Pero lo vemos más adelante como pastor. Y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos cargo, queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro, queremos púlpito o queremos otras cosas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y Dios quiera que de acá, hermanos, sí haya gente, y la hay por supuesto, dispuestos a pagar el precio de amar
la obra, de amar la obra de esa manera. Yo primero. Nosotros vemos a Timoteo en primera. Vamos a leer la carta a Timoteo y vamos a ver a ese Timoteo. ¿Qué es lo que dice? Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3. Le escribe Pablo a Timoteo, ya Timoteo es un pastor. Acá venía un joven que venía del hogar y yo le decía, ¿y a vos qué te gusta? Y dice, yo quiero ser pastor. Y la Biblia dice que es un buen anhelo, buena cosa. Bueno, pero hay un recorrido, hermano. Hay un recorrido que hay que llegar, que hay que hacer. Y sobre todo un recorrido de fracasos. Porque si no aprendemos a fracasar, nunca fracasamos, pero nosotros le llamamos fracaso, o le llamamos aprendizaje, o le llamamos errores, o le llamamos que no llegamos. Pero hermanos, Timoteo no llegó tan fácilmente acá. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas. Bueno, y ahí sigue, pero nosotros nos damos cuenta y después por toda la carta que ella era un pastor. O sea que ese joven de 15 años que estuvo dispuesto a irse con Pablo, que él sabía ya que Pablo lo que hacía era recorrer por todos lados y no tener un lugar fijo y no tener las comodidades suficientes muchas veces y tener que pasar muchas necesidades, y a veces no estamos dispuestos a pasar necesidades, pero es lindo pasar necesidades por la causa del Señor, porque uno crece y uno ve la mano del Señor, Bueno, habría mucho para hablar porque hay otros personajes como Tito, que también fue enviado y él no rehusó en ningún momento, sino que al contrario, nosotros los vemos en 2 Corintios 8. Tito está encargado de levantar una ofrenda que se iba a hacer para Jerusalén. 8:6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, o sea, se le exhortó para que fuera. Él recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Otro que partió. Y no era que se iban una semana y después volvían. Y también nosotros vemos la carta de Tito, cómo Tito llegó a ser un pastor, donde se le puso para que corrigiese lo deficiente, dice. Entonces, hermano, para todos nosotros, porque todos debemos amar la obra, pero no todos tenemos que irnos y salir, no todos. Quizás es contado con la mano en los dedos, quizás ninguno va a tener que salir, pero si nos toca, hermano, que estemos dispuestos. Que estemos dispuestos a ir a donde sea, donde se abra una obra, donde haya hermanos nuevos que necesitan, hermano, el consejo, que necesitan el acompañamiento. Uno ve la alegría de esos hermanos de ahí, de Independencia. Bueno, gracias a Dios. Acá estuvieron yendo en un tiempo los hermanos
después empezamos nosotros y tal vez después sigan otros. Pero no importa quién vaya, importa que vayamos. Que vayamos, que estemos con ellos. Nosotros estuvimos mucho tiempo viajando a San Ramón. Bueno, no pudimos ahí redondear y abrir una obra, pero íbamos a las casas, hermanos, y bueno, siempre hemos estado empujando ese barco para ver si podemos ayudar al pastor, que es el que va abriendo las brechas y los caminos, y nosotros queremos ir detrás ayudando con lo que Dios nos ha dado. Iba a decir con lo poco, no, con lo mucho que Dios nos ha dado. Porque es mucho, todo lo que Dios nos da es mucho. Si Él nos da, nosotros lo valoramos como mucho. Así que bueno, hermanos, el desafío para la iglesia, para todos los que estamos sirviendo, hermanos, que bueno, cuando nos toque o cuando tengamos la oportunidad, hermanos, podamos estar desprendidos. Dios no nos va a quedar debiendo nada. Nada. Dios no te va a quedar debiendo ni a ti, ni a mí. A mí no me debe nada, al contrario, va adelantado. Sí hay renuncia, sí, claro que hay renuncia. Hay muchas renuncias que hay que hacer. Pero hermanos, Dios es bueno. Es bueno sobremanera. Y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Allí Jesús dijo, el que no renuncia, padre, madre, hijo, bueno, ahí puso lo más cercano, lo más sagrado para nosotros, como un ejemplo de cuántas cosas a veces tenemos que dejar. Algunos no han dejado nada. Bueno, capaz que esta palabra nos sirve. Nos sirve, hermano, para empezar a pensar que la obra crece, pero crece cuando nosotros crecemos. Cuando nosotros crecemos, la obra empieza a crecer. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te adoramos. Danos un corazón